¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué tal los ha tratado estos días de cambio y de transformaciones de ayer a ahora? ¿Cómo hubo un cambio entre lo que son las mismas frecuencias? Estos días, obviamente, entendiendo que los niveles de energía, de frecuencias, de infrasonidos, etcétera, etcétera, están teniendo alteraciones, también esto implica que en las personas va a empezar a haber alteraciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería es que si el viento empieza a soplar mucho, ahí hay un cambio en el pensamiento, se están agitando los pensamientos. Si el día es muy seco, está muy soleado, implica mucha sequedad, entonces es tierra, que vienen siendo nuestras actitudes, la actitud que tenemos ante el mundo, y fuego, que viene siendo nuestras acciones y nuestros comportamientos, incluyendo las actitudes. Si la cuestión es de el agua, si está muy húmedo, si está lloviendo mucho y son lluvias de alguna manera muy tormentosas, son las emociones y son los sentimientos. Entonces ahí se están moviendo emociones y sentimientos. Cuando hay, por ejemplo, un tornado que se mezclan los elementos, pues normalmente son emociones, sentimientos y pensamientos. Todo esto que estamos viviendo ahorita, estos cambios de transformación, viene un cambio ya de una transformación. Esto lo pueden explicar muchos astrólogos y otras personas que han estado muy metidas en el tema, no aquellos que son de microondas, no aquella gente que sale de microondas diciendo, yo ya sé, ya me tomé los cursos necesarios y ahora ya te puedo explicar. Eso está muy canijo porque realmente ahorita lo que estamos viendo es una desvirtuación, se están desvirtuando las cosas porque la gente necesita mantener un estatus. El ejemplo, por ejemplo, como a mí me dicen que soy un ser oscuro, que un mago negro, y eso son apodos, son cosas que tengo desde hace mucho tiempo. La gente que realmente me conoce son las mismas personas que me comentan quién fue el que estuvo diciendo. Ya entiendes, entonces, si tú estás viendo este mensaje, pues te imaginas, no sirve de nada. O sea, y a estas alturas deberías de demostrar más conciencia, porque pues obviamente en este tiempo es cuando la conciencia se va a manifestar. Pero no importa, o sea, porque eso lo hemos vivido y eso todas las personas que están ahorita de alguna manera despertando es porque están entendiendo más cosas. El entendimiento es el cuerpo físico, la comprensión está en tu mente y el saber está en el espíritu. Todo mundo sabe, todos sabemos, todos. Que no lo comprendamos es diferente, mucho menos que lo entendamos, porque no es lo mismo traer el pensamiento consciente del saber, que viene siendo a nivel espiritual, a nivel de espíritu, bajarlo al nivel de entendimiento, al nivel físico, es decir, en el cuerpo. Si nosotros mismos no entendemos nuestro propio cuerpo, si ni lo comprendemos de cómo trabaja, ni cómo lo hace, ni cuáles son las cosas que le hacen mal, ni cuáles cosas le hacen bien. O sea, la gente no pone conciencia en ese aspecto. Entonces, precisamente el entendimiento está radicado en el cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo entiende, si tu cuerpo físico entiende, entonces hay un despertar. Y los despertares son en niveles. O sea, hay personas que despiertan, que entienden, que comprenden, que saben y son despiertos, ¿sí? Entonces, a medida que tú vayas despertando dentro de tu saber, pues vas a saber otras cosas. Si tú despiertas dentro de tu comprensión, sabrás otras cosas. Si tú despiertas dentro de tu entendimiento, sabrás muchas más otras cosas. Ahora, aquel que no haya pisado la oscuridad, pues no la conoce. Entonces, ¿cómo puede combatirla? ¿O cómo puede estar trabajando con ella? Además de que pues entendemos de que no se lucha contra ello, no luchas en contra de ti, sino que buscas la manera de la integración. Principios, palabras que están ubicados en muchas de las partes pero no las entendemos, como en los pilares que vienen siendo los pilares del conocimiento que contiene una virtud que contiene cada religión, como el primer pilar, o sea, está relacionado con la devoción, que son los hindúes, son hindúes, budistas, judíos, ¿sí? Lo que es el islam,
y el cristianismo, ¿sí? Los hindúes son muy devotos. Los judíos son muy integrados, sí, pero no más integrados entre ellos, con el rollo del sionismo. Entonces, no es lo mismo. Yo soy antisionista, no antisemita. No confundan, ¿sí? Entonces, entender que en la pérdida de la integración, o sea, si no eres parte de mi genética, si no eres esto, si no eres el otro, no te puedes integrar a nosotros. Y ellos, al igual que muchas creencias o ahorita grupos religiosos, están haciendo en todas las formas, en lo religioso, en lo filosófico, en todos se está separando en grupos, ¿sí? Grupos aquí, grupos acá, grupos allá, porque la gente quiere ser portadora de una verdad. Entonces, toda persona quiere ser la portadora de una verdad que quiere transmitirle a los otros. Pero de alguna forma debemos de entender, pues, que la verdad radica en cada uno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es entender, comprender, para poder saber, ¿sí? Es trabajar con nuestro cuerpo, trabajar con nuestra mente y trabajar con nuestro espíritu para poder tener el contacto a nivel átmico, es decir, a nivel de alma. Entonces, si no entendemos estos primeros planos, si no sabemos manejar nuestra devoción, nuestra integración, como los budistas que son muy de la compasión, mucho rollo de la compasión, el budismo, el cristianismo, mucho el rollo de la fe, pero olvidan que la palabra fe viene del latín, que significa fuerza de espíritu, fuerza etérica, fuerza espiritual. Entonces la palabra fe se refiere a ti mismo, que la fe la tienes que tener hacia ti y no hacia afuera ni hacia nadie, sino que si tú tienes fe en ti, tus propios, decía el Maestro Jesús, que tú con tu propia voluntad harías las cosas realidad. Entonces tenemos que entender esos mensajes y dejar de pensar que no lo tienen los religiosos o los maestros o los gurús, etcétera, etcétera. Krishnamurti decía, no se necesita de ningún guía, no se necesita de ningún gurú, no se necesita de ningún maestro, porque tú lo eres todo. Simplemente tienes que ponerte a meditar y entender cómo lo estás manejando. Tenemos que aprender a sacrificar como lo maneja el principio del sacrificio. El sacrificio lo manejan los musulmanes, que es la religión del amor, ¿sí? Pero ellos lo manejaron como el sacrificio. Pero el amor implica ciertos sacrificios, ¿sí? El amor por alguna persona implica sacrificio, pero también el amor hacia la conciencia, hacia la verdad, implica ciertos sacrificios. No importa lo que intenten las personas en señalarte, es muy fácil. Ahorita las redes sociales queman a las personas con mucha facilidad. Basta una palabra para que una persona caiga en desventaja, ¿sí? Pero deben de entender que todas las personas que hablen mal de ti, si Dios, que es Dios, la fuente original, que es la fuente original, no se mete en tu vida, entonces, ¿qué hacen los demás metiéndote en tu vida? Entonces, no permitas que las afectaciones de los demás lleguen a ti. Entonces, no lo aceptes, porque pues así de simple. Además, entender que todas las pruebas que te manden, ya seas la vida que vivió Jesús, la vida que vivió Buda, fue a través de ¿cuál? Pues de ser difamado, ser traicionado, ¿sí? Ser agredido, etcétera, etcétera. Entonces, si tú has vivido estos procesos de que te hayan difamado, de que te hayan atacado, incluso hasta llegar al punto del sacrificio, ¿verdad? De la crucifixión, entonces no vas por mal camino. Estás llevando un buen camino, que es el camino que no marcó Jesús, que no marcó Buda. Esto lo marcó el sistema. Dicen, sí, pues que aguanten, sí, pues que aguanten todo lo que les vamos a hacer. Y si aguantan, quiere decir, pues, y ni aunque aguantes, ellos están tranquilos ni en paz. Entonces, recuerda que si eres una persona que está viviendo una situación complicada y el entendimiento está en ti, que tienes el control, que no te afecta a niveles físicos, ¿sí? Entonces, estás bien. Si lo comprendes, en nivel mental, el poder de tu realidad, donde radica tu inteligencia artífice, es decir, tu inteligencia creadora, vas muy bien. Y entonces tú, tu espíritu, espiritualmente sabiendo, tienes una conexión con cosas superiores. Entonces es muy fácil, hay que manejar el amor, hay que manejar la comprensión, que es la compasión, hay que manejar esa integración, esa devoción y seguir adelante. Coopera con un poquito, con un granito de tu arena para que esto se siga transformando.
Si las personas te atacan es porque algo les duele, porque algo no les gusta, porque algo no les conviene. Entonces, toda aquella persona que crea en el chisme que hablan de ti, déjalo. Esa persona no sirve en tu vida. No le trates de dar explicaciones. Al contrario, esas personas que hablan mal de los demás están hechas precisamente para que limpien el camino de los que van caminando. Simple y sencillamente. Entonces, sigan andando, sigan hablando, sigan haciendo, sigan limpiando el camino para que las cosas se sigan manifestando. Y pues si no hay oscuridad, no hay luz, y si no hay luz, no hay oscuridad. Y si aprendes a tenerlas en equilibrio a las dos, la conciencia te va a dar grandes frutos. Porque somos quienes somos, porque somos lo que somos, porque para eso fuimos creados, y estando unidos vamos a prevalecer. Y no olvides que dice que tú por tus hechos te reconocerán, pero que sean los hechos reales, no los que los de las demás personas dicen que se hizo. Gracias. Aunque de cuerpos independientes, somos de mente, espíritu y alma colectiva. Gracias.